Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, pues aquí estoy. No, estamos, que el otro día se me ocurrió decir, aquí estamos. Y alguien me ha dicho, no estáis, no, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, aquí está un dinosaurio, aquí está un Stone Trooper, aquí está otro dinosaurio, aquí está, pues no sé, cualquier disparate que se me ocurra meter en la Payancueva. O sea, que diríamos que estamos, pero bueno, el único que está soy yo. Y estoy aquí para hablar de la película El primer hombre en la luna, de Damien Chazelle, que es para mí uno de los indiscutibles largometrajes que hay que ver esta temporada. Mira, todos los años tenemos películas de todo tipo. Unas mejores, otras peores, unas que interesa más ver aunque después te pegues el chasco, y otras que a lo mejor de partida, por tema o por, bueno, inclinación de los conflictos que se plantean allí, personajes, director o cualquier otra historia, pues nos llaman menos la atención. Esta, para mí, de alguna manera reúne las características de ser una película ya interesante de partida, tanto por la personalidad de su director, que creo que está demostrada suficientemente con sus trabajos anteriores, como por su reparto y sobre todo por ese papel de Ryan Gosling en una clave que es bastante diferente de la que elaboró con el mismo director para La La Land. De manera que ya en esas claves, para alguien que le guste el cine, es bastante lógico que tenga cierta curiosidad por ver esta película. Pero más allá de eso, lo que ocurre es que esta película también aborda un tema que de partida es curioso, es interesante, que es el tema de la carrera espacial americana, centrada en torno al personaje de Neil Armstrong, que es el astronauta que interpreta Ryan Gosling. Hechos reales, la carrera espacial vista desde de una manera muy peculiar que ahora explicaré. Por supuesto, intentando no hacer spoiler. Cuando entremos en territorio spoiler lo voy a avisar tranquilamente, o sea que podéis estar tranquilos, podéis seguir viendo todo esto que viene ahora, ya avisaré los spoilers. Y un trabajo, pues bueno, en principio, como digo, interesante a priori, para alguien a quien le guste el cine, siempre que no tenga prejuicios, ¿vale? Simplemente, si le gusta el cine, reúne elementos que resultan interesantes para un aficionado. Pero es que además viene avalada por muy buenas críticas, que en mi opinión son totalmente merecidas. Y la película pues tiene unas claves que la convierten, ya digo, para mí en una de las mejores de este año. También una de las que muy posiblemente va a estar en las listas de posibles premiadas del año. Ryan Gosling no tarda demasiado en empezar a hacer oposiciones en la película para ser nominado a premios del año. No sé si Oscar o Globo de Oro o cualquier otro tipo de estatuilla, galardón o similar, pero no tarda mucho en hacer oposiciones para estar en esas listas de nominados, de candidatos. Y su compañera Claire Foy exactamente lo mismo. Es decir, porque... Y aquí entramos ya un poco más en materia en la película. Una de las cosas que tiene la película es que sí, están hablando de la carrera espacial. Y sí, están mostrando, porque lo muestran, es producción de Spielberg, dicho sea de paso. Están mostrando las hazañas, entre comillas, los sacrificios, las misiones espaciales que fueron acompañando esta carrera durante los años 60. Entonces eso lo están cubriendo bien y de una manera pues bastante espectacular y demás. Pero lo curioso de esta película y lo que primero llama la atención y lo que en mi opinión le pega un subidón de calidad, de interés y de madurez a la propuesta cinematográfica propiamente dicha, es que no se limita a ilustrar esa carrera espacial, sino que lo que hace es profundizar en un drama de partida, en un tema de partida,
que todavía no voy a decir cuál, porque no estamos en territorio spoiler, pero cuando entremos en territorio spoiler en esta misma crítica, sí lo voy a decir, para que aquellos que ya hayan visto la película y ven ese vídeo puedan saber a qué me refiero concretamente. Pero digamos que es un tema personal que afecta a los personajes principales, a los protagonistas, y que marca toda la película. Entonces se produce un fenómeno muy curioso que yo le aplaudo al director. Y es que, hablando de algo que es una historia en definitiva de exploración, de aventuras, de avance tecnológico, una especie de odisea del espacio, por decirlo así, real, pero odisea al fin y al cabo, y una gran odisea, por cierto, como nos muestra la película, a pesar de eso, no abandona en ningún momento el punto de vista intimista sobre los personajes, las situaciones, los conflictos y los retos que afrontan estos personajes. Y esto le da una visión muy cercana al espectador. Para ello, ¿qué está empleando? Pues es una película de primeros planos, a pesar de que están hablando de la conquista del espacio, entre comillas lo de conquista. Es una película de primeros planos, lo cual que es una película de actores. Es una película de detalles, donde lo más interesante se está contando en planos cerrados, y es una película de experiencia para el espectador, pero de experiencia intimista, lo cual me parece además muy inteligente. Planos de detalle, planos de manos, por ejemplo, es muy importante lo que pasa con las manos. Algo que te muestra con las manos al principio define a todo el personaje y el drama por el que está pasando. Simplemente con una caricia es suficiente para que te defina perfectamente, sin una sola palabra, lo que está pasando. Ojo, cuando digo este tono intimista, también le aplaudo que no se haya entregado, no lo esperaba de este director, porque este director es un tío serio. Y me refiero serio a que él sabe en qué clave está trabajando. Cuando quiere aplicar un juego más de musicalización de la vida en clave melodramática, como puede ser, por ejemplo, La La Land, lo aplica. Y cuando quiere hacer una musicalización diferente de la existencia que tire más al drama, también lo hace, ya lo ha demostrado. Y en este caso lo vuelve a demostrar. O sea que no me esperaba que se zambullera en el melodrama cuando no tocaba. Al contrario, no se zambulla en el melodrama. No es película de lagrimita fácil, forzada, violentada y exigida, arrancada al espectador. No va por ahí la cosa. Pero es una película que en varios momentos de la película te pone un nudo aquí. Te pone un enorme nudo aquí. Y no es porque los tipos estén saliendo al espacio, sino por las cosas que les pasan a un nivel íntimo. Para mí eso es muy digno de aplaudirse. Porque el otro camino está ya, el otro camino estaba ya transitado. Hay muchas películas que hablan de la carrera espacial, hay muchas películas que abordan esa carrera espacial en una clave épica, y hay incluso buenas películas que abordan esa carrera espacial en una clave épica. Y lo que ocurre es que ahora eso no tocaba. Tocaba hacer una semblanza, un retrato humano e íntimo del protagonista. Y Neil Armstrong es el primer hombre en la Luna. La película se titula precisamente El primer hombre, y me parece que es perfectamente lógico y coherente trabajar sobre esa premisa, trabajando esa intimidad del personaje. Ya digo, incluso desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, jugando con el primer plano, jugando con planos de detalle, principalmente planos cerrados y demás. Esa es una de las aportaciones que a mí me ha gustado mucho. Por ejemplo, hay varios momentos de la película, no voy a decir cuáles concretamente, donde se establece un paralelismo directo entre la experiencia que está teniendo dentro de todo ese estar dentro de la carrera espacial el marido, el protagonista Neil Armstrong, y la coprotagonista, porque son dos protagonistas, la otra protagonista, que es la mujer, la esposa de Armstrong, que
está viviendo su propia carrera espacial desde un frente distinto, que es el frente de lo cotidiano. Y es curioso cómo consigue que el personaje, cuando está haciendo algún tipo de hazaña excepcional, porque realmente si se paran a pensar, tal como ha ido la carrera espacial, al final lo de pisar la Luna es el único planeta que ha pisado, planeta, el único cuerpo ajeno a la Tierra que ha llegado a pisar el hombre hasta el momento. O sea que lo de la carrera espacial, que pintaba en aquel momento como un ir saltando después de la Luna a Marte, después de Marte tal, pues no ha sido exactamente así, y es una proeza épica del primer orden, comparable pues a muchas otras gestas de exploración que ha desarrollado nuestra especie en distintas civilizaciones. Entonces es una proeza, pero cuando él está realizando esa proeza, la traducción que nos llega de la misma sigue siendo intimista. Él está pensando, y es bastante realista eso, es bastante realista. No es la idea esta de me estoy conquistando un planeta y se me va la olla mucho y soy Bruce Willis en Armageddon. Evidentemente no iba a ir por ahí la cosa, pero tampoco es Houston, tenemos un problema. No sé si me entienden. No va por ahí tampoco la cosa. Entonces no es ese tono de estamos desembarcando en Normandía y qué mal lo estamos pasando, pero qué héroes somos. No, es que el tipo está ahí arriba haciendo unas cosas espectaculares y sigue siendo un tío normal en cuanto a lo que tiene en la cabeza. Y está pensando en cosas que de alguna manera le mantienen sujeto a la Tierra. Y eso nos mantiene sujetos a la Tierra a nosotros como espectadores, y mantiene sujeto a la Tierra la propia película, y todo el tema de la hazaña espacial queda sujeta a la Tierra, queda sujeta a lo cercano, queda sujeta a lo humano, queda sujeta a lo cotidiano, y eso a mí me parece que está muy bien. Y al mismo tiempo está muy bien que se establecen acciones casi en paralelo, donde vemos cómo lo que pasa en su casa, con su mujer y sus hijos, cuando él está haciendo pues uno de los viajes, una de las pruebas y tal. Esa especie de establecer un paralelo entre una cosa y otra, y cómo al mismo tiempo pues están cada uno viviendo su experiencia de ese suceso, que por otra parte es un suceso histórico, pero llevado en todo momento al tono de lo cotidiano, de manera que lo que consigue la película es algo que se ha buscado y se ha encontrado en otras producciones, y que suele estar acompañando a las mejores películas de la historia del cine. Y es cómo se consigue, dentro del entorno épico, se consigue encontrar lo cercano, lo humano y lo cotidiano. Y en definitiva, cuando se consigue que los héroes, entre comillas, sean cercanos, reales, cotidianos, por su manera de pensar, su manera de comportarse, su manera de mirar, por su gesto, es cuando se consigue que lo épico funcione muchísimo mejor, porque resulta mucho más rico en cuanto a la propuesta que simplemente el mero espectáculo visual. Y en todo caso, llegando a lo visual, nos vamos a encontrar una película en la cual, siguiendo esta pauta de en todo momento mantener los pies en la tierra, con una coherencia notable, Damien Chazelle utiliza los planos de detalle, los puntos de vista subjetivos, para meternos totalmente dentro de las naves a través de la mirada de los personajes. Y esto no es un spoiler, o por lo menos yo considero que no es un spoiler, pero es lo último que voy a decir antes de meterme en territorio spoiler. Hay varios planos, pero hay uno en el que se van a meter en una cápsula donde el personaje de Ryan Gosling mira la silla donde se va a sentar
mire al interior de la cápsula y nosotros estamos mirando al interior de la cápsula. Y hay otro momento en el que los personajes miran el cohete en el que van a subir, cuando están subiendo en el ascensor. Según sube el ascensor van viendo el cohete en el que van a subir y nosotros estamos en ese ascensor con ellos. Y estamos viendo lo mismo que ven ellos, con esos puntos de vista, como digo, subjetivos, que nos meten totalmente en la parte de viaje, de exploración, de acción, de tensión, pero sin un alarde de despliegue melodramático, musical, épico. No, nada de eso. Esto es Damien Chazelle. Y la música se la ingenia muy bien. Y me ha pasado una cosa curiosa con esta película. Y ya esto es lo último que digo antes de entrar en territorio spoiler. Y es que me ocurrió lo mismo con la primera de este director, me ocurrió lo mismo con la segunda y me ocurre lo mismo con esta. Es decir, me encuentro siempre que te vas del cine con una musiquilla pegada a la oreja, metida en el cerebro, que no se te quita de la cabeza y que, siendo muy sutil, muy elegante, como pasó con La La Land, consigue definir no ya el tono, sino el espíritu del tema de toda la película. Y aquí ya voy a entrar en territorio spoiler para poder hablar más claro del tema y no reventarle a nadie la película, que es lo más feo que se puede hacer cuando se hace cualquier tipo de comentario sobre cine. Robarle a la gente el placer de descubrir ellos mismos, pues, lo que tiene de sorpresa una película. Entonces, territorio spoiler, 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 spoiler. Avisaos que dais, spoiler. Como digo siempre, yo aquí pararía el vídeo, me iría a ver la película y cuando la haya visto, al volver a casa, me seguiría viendo el vídeo, sabiendo ya de lo que estamos hablando y sin que nadie te chafe nada. Vamos con ello. Territorio spoiler, último aviso. Bien, pues dentro del territorio spoiler, creo que el tema de la película es un tema sobre la pérdida. La pérdida acompaña al personaje durante toda la película. Una pérdida irreparable. Un agujero que no se llena nunca. Un agujero tan oscuro y tan gigantesco como el que se encuentra en la luna en el desenlace de la película. Donde tira un objeto que es... No lo tira, donde deja un objeto que representa su pérdida. Su pérdida. Y que representa el dolor que acompaña a ese personaje, el vacío que acompaña a ese personaje siempre, durante todo el relato, que afecta a su matrimonio, que afecta a cómo vive las muertes de algunos de sus compañeros, que afecta a qué siente cuando ve un columpio y que afecta a todo. Y cuando llega a la luna, tiene esa pérdida. Se reencuentra con esa pérdida. Más que se reencuentra, lo que hace es tenerla siempre presente, con lo cual simplemente una vez más se le aparece esa pérdida. Y es el gesto que decía, la importancia de los gestos de las manos en la película, es cuando acaricia el pelo de su hija. Eso le va a acompañar a él y a nosotros durante toda la película. Con lo cual, la construcción que ha hecho este señor, este director, de una gesta heroica, como puede ser la salida a la luna, sin olvidar, ojo, muy importante, que es interesante también, no olvida el contexto histórico en el que eso se produce. O sea, tenemos el acompañamiento clave social, incluso hay un momento muy bueno de lo que podría ser un proto-rap o algo así, de un cantante o un manifestante, mejor dicho, de raza negra, que con esa cancioncilla que está el hombre elaborando, que es casi una poesía canción, una cosa protesta y tal, pues está precisamente protestando por decir: a mí me suben la hipoteca y el hombre blanco está en la luna. No puedo pagar el médico de mi familia y el hombre blanco está en la luna. O sea, en ningún caso toda la crítica a la carrera espacial, a la pregunta ¿para qué invertir tanto dinero? ¿Para qué tantos muertos? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué todo esto? Aparece en una entrevista, y esto es muy curioso, un escritor que ha tenido contacto con la ciencia ficción y es uno de los cultivadores de la ciencia ficción, pero curiosamente estaba en contra de la carrera espacial, Kurt Vonnegut, y aparece diciendo: esto inviertan en Nueva York, en que se lleva mejor en Nueva York, que parece más lógico, ¿no? Es decir, en ningún momento olvida el contexto social, pero en ningún momento olvida la clave del personaje, y la clave del personaje es esa pérdida
que es la suya, también es la de su mujer, y de alguna manera es un homenaje a todo lo que se sacrifica en la carrera espacial. Es un homenaje a los caídos en la carrera espacial. Pero es un homenaje sin fanfarrias, sin discursos, sin mítines, sin desfiles, sin banderas. Es, de hecho, cuando aparece una bandera, que es cuando ellos vuelven del viaje a la Luna, que están en cuarentena, pues aparece allí una bandera americana con un pastelito y tal y cual. Y la manera en la que filma Damien Chazelle ese momento, ese plano de ese regalo con la bandera y tal, es la manera en la que lo ve el personaje de Ryan Gosling, el protagonista, y es lo que te certifica una vez más que en todo momento ha conseguido esa identificación, ¿no?, con la mirada del personaje de todo lo que le está ocurriendo. Y esto, ya digo, no es fácil, es bastante difícil. Hay planos en el desenlace de la película, con el encuentro de él cuando está en cuarentena con la mujer. La forma en la que termina la película es magistral. Es magistral. Esto sí es brillante. Eso sí es brillante. La manera en la que termina la película. Es decir, no hay más que contar. El tipo tiene la medida justa. Se ha llegado al punto justo en el cual tiene que decir fundido a negro. O sea, negro, se acabó. La historia ha terminado. Esto es lo que os quería contar. Y es ese encuentro de la mujer con el marido. Él está en cuarentena, están separados por un cristal, casi como si estuviera en una de la cárcel, una visita de la cárcel, y tiene que dejarlo ahí porque en ningún caso puede decirte nada más sobre esa pareja, que es la protagonista, la verdadera protagonista de la película, y cómo desgrana en toda la película las relaciones entre los personajes a medida que se van produciendo las muertes de los compañeros de Armstrong, de una manera muy, muy, muy eficaz a la hora de contarlo. Es decir, no busca el melodrama, pero tampoco quita la brutalidad de algunas secuencias, la nave que sale ardiendo, por ejemplo, y lo fácil que es tener una pérdida, lo fácil que es el encuentro con la muerte, no solo en esas circunstancias, sino en la vida cotidiana, mucho más fácil, más cercana de lo que creemos. Y yo creo que es una película que en ese sentido es casi como una especie de canto por los desaparecidos, canto por las pérdidas y un intento de cómo luchar con la pérdida, con la muerte. Y en ese sentido creo que la película pues alcanza un nivel que va más allá de voy a contaros la carrera espacial. Eso es independiente de que, como no podía ser de otro modo, Damien Chazelle convierta siga la pista de Stanley Kubrick, que quería hacer un ballet en el espacio con las naves en 2001, siga esa pista y convierta algunos momentos en musicales, pero sin excederse, ¿eh? No esperen que va a hacer una virgen, no, sin excederse, muy sutil, muy elegante, muy controlado, en las naves, en los encuentros de las naves o en los lanzamientos, en tal, siempre jugando un poco con esa idea de flotar como si fuera una clave musical, como si fuera un ballet mecánico, ¿no?, de ahí en el vacío espacial. Pero a mí me ha sorprendido mucho la película, ya digo, creo que es una de las mejores de este año, firme candidata a premios, y es una 5 estrellas. Es una película de 5 estrellas, una de las películas buenas, muy buenas que hay que ver este año, y una de las propuestas más interesantes que nos puede ofrecer la cartelera en esta etapa. Así que para mí muy recomendable y no defrauda en absoluto. Y este director demuestra que puede saltar de género según le convenga. Ya ha tocado 3 fundamentalmente. 3 géneros muy difíciles. 3 géneros en los que sabe esquivar perfectamente los tópicos. 3 géneros en los que sabe esquivar los charcos de lo melodramático, de lo facilón, de lo sencillote. Y 3 géneros en los que ha dejado impresa una huella que yo creo que va a pasar tiempo antes de que llegue otro director y levante un poco esa huella y ponga la suya, ¿no? Así que muy contento con esta película y os recomiendo que vayáis a verla porque esta es de las buenas. Esta es de las que merece la pena ver si os gusta el cine.
Después lo que le parezca a cada uno, los gustos que tenga cada uno, etcétera. No busquéis Houston, tenemos un problema. Creo que os he explicado en esta crítica por dónde va el tema y creo que está suficientemente hablado. Si queréis algo más, pues saber algo más de la película, dadle like, estaremos en la página web de Acción, estaré en la página web de Acción con una crítica y seguramente habrá algún otro vídeo de crítica de algún compañero y demás. Bueno, que lo dicho, id a verla que es buena. Hasta luego.